Como primer premisa, hermanos, el César, espiritualmente hablando, viene a ser símbolo del gobierno humano. ¿Sí? Entonces, vamos a comprender todo esto a través de lo espiritual. Primero vamos a explicar lo terrenal y después lo espiritual. Versículo 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ahora, ¿a qué parábola se refería? Vamos a ir a Lucas 20, pero en el versículo 9 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Es decir, está hablando de que Dios, hermanos, les había dado un territorio al pueblo de Israel para que ese pueblo, a través de su modo de vida, a través de su modo de actuar, le dieran frutos dignos de arrepentimiento a Dios. Es decir, un pueblo santo, un pueblo con una manera de vivir que reflejará el carácter santo de su Dios, el Dios de Israel. Para Dios, lo más importante, hermano, son las almas de los hombres. Y una alma que ha sido regenerada, que es santificada a través de la palabra de Dios y de la fe en Jesús hoy en día, esa es la ganancia para Dios. Nosotros somos ganancia para Dios, no solamente a través de lo que vivimos, sino que también llevemos a otros al conocimiento del Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A través, hoy en día, y desde la cruz de Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vamos comprendiendo esto? Bien. Entonces, nuestro Señor Jesucristo habla de que estos labradores, ¿verdad?, espirituales, que son los sacerdotes y son los fariseos y todos los que enseñan la palabra en ese momento, habían vivido de una manera deshonesta, de una manera perversa, llena de pecado, llena de hipocresía, llena de maldad. Y entonces, cuando termina de hablar esta parábola, dice que los principales sacerdotes y los escribas se reunieron, dijeron: contra nosotros está hablando Jesús, contra nosotros es de quienes está hablando este Jesús. ¿Por qué no estaban creyendo que Él fuera el Cristo? Ahora bien, dice en el versículo 20: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es decir, estos hombres dijeron: vamos a buscar la manera de destruirlo, ¿verdad? Estamos molestos, nos exhibe delante del pueblo, el pueblo se pone en contra de nosotros, y si no abiertamente, lo van a hacer en un momento dado. Así que tenemos que matarle para que nos lo quitemos de en medio, ¿verdad? Buscan a unos, ¿verdad?, que pensaban y actuaban y eran de los mismos de ellos. Es decir, escribas, hombres que conocen la palabra del Señor, que estudian la palabra del Señor y que enseñaban al pueblo judío. Pero dice: no vamos a ir nosotros los que oímos, sino que vamos a mandar a otros. Y estos
eran de la misma ralea, es decir, del mismo pensamiento y del mismo tipo de vida que ellos. Y dice el 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Es decir, les dicen hipócritamente, ¿verdad? Porque no pensaban eso. Dice, aunque es verdad, fíjense bien, o sea, hasta en la maldad de los hombres, la palabra de Dios dice verdades. Dice que le dicen que enseñas el camino de Dios con verdad, es decir, que enseñas a los que te oyen a vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Ahora dinos tú, nos es permitido al pueblo de Dios, acuérdense, los evangelios, hermanos, tienen dos premisas. La primera, llevar al pueblo judío a los pies de Jesús. Amén. La segunda premisa es enseñar al pueblo de Dios a vivir como Dios manda. ¿Sí vamos entendiendo? Enseñar al pueblo de Dios cómo debe vivir. Bien. Entonces, le dicen, nos es permitido al pueblo de Dios. Acuérdense, hermanos, tenemos que meternos al pensamiento judío de esos momentos. No podemos pensar como hoy en día actuamos o pensamos, ¿verdad? Porque nuestra situación es muy diferente al pensamiento judío. El pueblo judío, desde el inicio de su salida de Egipto, el Señor les da la Torah, les da las leyes para que vivan en todos los sentidos, fíjense bien, en todos los sentidos, en el sentido religioso, en el sentido social, en el sentido judicial. ¿Sí vamos entendiendo? Les da tres tipos de leyes: leyes religiosas, leyes sociales y leyes jurídicas. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, en la Torah, eso es lo grandioso del pueblo de Israel, que tienen una vida guiada exclusivamente, o así debe de ser, no sé si lo hagan, pero así debe de ser, mandadas en las leyes perfectas de Dios. Entonces, los judíos se sentían y son un pueblo único, hermanos, un pueblo único. Vamos a ver un poco de historia. El pueblo judío en ese momento estaba oprimido por el imperio romano. Hasta antes del imperio romano, cuando había algún imperio, por ejemplo, existió el imperio persa, el griego, el babilónico, ellos cobraban sus tributos o impuestos a través del rey. Si el rey de Babilonia fue oprimido por los persas, entonces los persas obtenían el tributo a través del rey. Y siempre fue así hasta los romanos. Cuando entran los romanos, ¿verdad?, a hacer el imperio, modifican esta situación y ahora, en lugar de cobrarlo a través de los reyes, lo cobraban directamente al pueblo. Así, individuo por individuo. Y miren, hermanos, Dios, aunque el hombre no lo entienda, pone, dice la escritura, que pone y quita reyes, pero también a esos reyes les da, ¿verdad?, les pone el pensamiento de lo que deben de hacer. Y lo que es el pueblo y el imperio romano no es casualidad. Dios
sabía o tenía que levantar un imperio para que oprimiera a su pueblo, para que la finalidad de su obra de salvación se presentara de la manera que él quería. Por eso no es casualidad que la moneda se llamara denario. No es casualidad. No es tampoco casualidad que otra de las monedas se llamara ¿cómo se llama? Talento. No es casualidad. Todo eso el Señor pone en el nombre en lo que ha de hacer, para que a través de la Escritura podamos nosotros comprender muchas cosas. Bien, entonces el Imperio Romano empieza a cobrar impuestos ya no al rey directamente, sino a través de los individuos, ¿sí? Por eso le dicen estos hombres a nuestro Señor Jesucristo: nos es lícito dar tributo a nosotros, que somos el pueblo elegido de Dios, al César. Dice el 23, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Es decir, ¿por qué me quieren hacer decir cosas que no están, ¿verdad? Que no están mal. Miren, hermanos, Dios en la Escritura habla también de impuestos. Habla de impuestos, porque toda civilización, todo pueblo organizado necesita sostenerse. Hoy en día tenemos que pagar impuestos. ¿Y es lícito? Sí. Sí, es lícito, sí es necesario además. Ahora, que los impuestos hoy en día en muchos países sean abusivos, sí, porque hay pueblos como, no voy a decir que el mexicano, ¿verdad?, pero que pagan muchos impuestos. Lo ideal para un pueblo, lo ideal es que pague una cuarta parte de lo que gana. Eso sería lo correcto, según los que saben de este asunto. Pero lamentablemente en nuestro México la gran mayoría paga hasta un 34%, ¿verdad? Bien, ahora, en el Imperio Romano se daba algo muy curioso que ocurre hoy en día entre las naciones ricas. Las naciones ricas, curiosamente, son las que cobran menos impuestos. Y esta razón es porque cuando el gobernado ve que su gobernador es justo, pues le incita a pagar lo que tiene que pagar, porque es necesario dar impuestos, ¿sí? Bien, pues pasaba eso con el pueblo romano. A muchos pueblos, hermanos, les era conveniente pertenecer al Imperio Romano, aunque fuera de una manera oprimida. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, hermanos, un pueblo pequeño o una nación pequeña era siempre codiciado, ¿verdad?, por un imperio grande. Y dicen, si pertenecemos a Roma, Roma nos tiene que cuidar, nos tiene que proveer, nos tiene que ayudar, y no va a dejar que otros nos opriman. El Imperio Romano, hermanos, dentro de lo que es la historia, es el imperio que tuvo más periodo de vida como tal, pero además que fue uno de los periodos en los cuales la humanidad tuvo menos problemas sociales. Es increíble, ¿eh? Ahora, en cuanto al pecado, en cuanto a la maldad y en cuanto a los desvíos de todo tipo, sexuales y de pecado que van en contra de la ley de Dios, pues sí fue oscuridad. Pero socialmente fue un imperio, ¿verdad?, que permitió que muchas naciones florecieran. ¿Por qué? Porque los romanos adquieren la sabiduría terrenal de los griegos y la transmiten a los demás pueblos que oprimen. ¿Qué había? Vamos a ver qué había en el Imperio Romano. En el Imperio del
César. Había seguridad social, ¿verdad? Ahí nacieron también los braceros, hermanos. Después vamos a explicar eso. Había seguridad, había servicios. Muchos pueblos, hermanos, que caían bajo el Imperio Romano, al entrar la cultura romana y además, pues el gobierno del Imperio Romano, pues empezaban a hacer más cultos. Tenían escuelas, tenían hospitales, muchos de la cultura hoy en día proviene de eso. Ya había banqueros, no se les llamaba banqueros, pero ya estaba la figura de los bancos, ¿eh? Y esos bancos, hermanos, tenían la obligación de parte del gobierno de fungir como aceleradores de la riqueza, ¿sí? Es decir, esos prestaban con cantidades, con módicas cantidades de interés, ¿verdad? Porque lo que quería el Imperio Romano era que hubiera movimiento económico, ¿sí? Entonces había bancos que eran más justos que los de ahora. Hoy en día bancos que cobran hasta 130, 120 miren, más del 20% o 25% anual es un robo, pero los gobiernos lo permiten, ¿sí? Pero hoy en día cobran anualmente un interés arriba de 60, 80, 100 y algunos hasta 130%. Bancos, estoy hablando de bancos. Yo diría que son agiotistas, ¿verdad? Pero bueno, pero si lo digo, entonces vamos a empezar a tener problemas. No sé que no lo dije, ¿eh? Entonces, seguridad, servicios, escuelas, hospitales y servicios sociales. Y muchas otras cosas, hermanos. ¿Sí? Muchas otras cosas. La cultura de las naciones hoy en día están basadas en el principio del Imperio Romano. Que muchos se han desviado, bueno, pero es así. Por eso la gran civilizadora del mundo occidental es Grecia a través de Roma. Grecia a través de Roma. ¿Sí? Bien. Entonces, estos hombres le dicen a nuestro Señor Jesucristo, es correcto, es dentro de la ley. Porque acuérdense, ellos están llevados por la ley de Dios. ¿Es correcto? ¿Es dar tributo a César o no? Nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me tientan? Mostrarme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondieron, de César. Entonces, dice que la moneda es de César. Inscripción y figura. Ahora, pero vamos al versículo 21 nuevamente. El pueblo de Dios es enseñado por la ley de Dios. Y obviamente le están diciendo, tú maestro Jesús, enseña rectamente esto. Jesús enseña por la ley de Dios. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es la ley de Dios? Miren, hermanos,
es una vida bajo los mandamientos de Dios también. Bien. Entonces, versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que les está diciendo, la parte terrenal que corresponde al César, porque estamos en el mundo, ¿eh? ¿O no? Dice, están en el mundo. Ya no son de este mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, la parte terrenal hay que cumplir. Miren, hermanos, tenemos hermanos en la carne. Tenemos una familia en la carne. Tenemos, además, también ahí había centros de trabajo. Centros de esparcimiento. Es decir, parques, ¿no? Todo eso había en la cultura romana, ¿eh? Había baños públicos, ¿verdad? Vomitorios también. Sí. O sea, en verdad estaban muy, miren hermanos, tenemos a veces tan poca cultura, y no estoy hablando de Monte, estoy hablando en general del mundo. Un hombre en España, un intelectual de España que es cristiano, se queja constantemente, ¿verdad?, en sus predicaciones de lo que está ocurriendo en España. Una incultura, valga la palabra, de lo que está pasando socialmente, económicamente y en todos los sentidos en España. Y así como está España, hermanos, que pertenece a una Europa que está más civilizada que América, pues imagínense cómo estamos los pueblos de América, y cómo están los pueblos de Asia, y cómo están los pueblos de África. Fíjense, nos falta mucho entendimiento. Y Roma, hermanos, y no estoy alabando a Roma, y menos a la Roma de ahora, menos, porque después vamos a hablar de la Roma de ahora y, bien. Entonces, todo eso había. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, toda tu parte terrenal, la que le corresponde a tu vida en el mundo, dásela. Pero a Dios, ¿qué le corresponde? La parte espiritual, tu vida espiritual. Hay que vivirla. Ahora, fíjense bien, le dice nuestro Señor Jesucristo, no le dice, dale todo al César, no está diciendo eso Jesús. Está diciendo, dale la parte que le corresponde al César y a Dios lo que es. Nosotros como cristianos tenemos una vida que fue comprada por Cristo. Al 90%, al 95%, al 100%. Por lo tanto, toda nuestra vida espiritual pertenece a Dios. Todo. Y lo que vale menos de nosotros es nuestra parte terrenal, nuestra parte material. Por lo tanto, el tributo que le demos al César tiene que estar condicionado a esto. ¿Sí vamos comprendiendo? Lamentablemente muchos cristianos le dan
Dicen 50 y 50. Vamos a ser parejitos, dicen. Otros dicen, no, pues yo tengo intereses económicos, tengo un negocio, tengo una carrera, tengo una empresa, tengo intereses, una familia. Y entonces dice el Señor, pues toda tu vida fue comprada por mí. Pero ellos dicen, no, al César le dan del 50 para arriba. Y dice el Señor Jesús, no, no. Lo que más vale de ti es la parte espiritual. La vida en la iglesia, hermanos, o la parte espiritual de los cristianos, debe estar enfocada, diríamos, en un 80%. Y aún así, todo esto debe estar condicionado a esta parte. O sea, regida por las leyes de Dios. Esta parte que vivamos aquí, porque no solamente había en Roma eso, también había tuburios, ya había tuburios. No sé cómo le dirían en ese entonces, ¿no? Pero había tuburios. Había también, había esparcimientos salvajes, ¿verdad? Como el Coliseo, donde llevaban la gente se divertía viendo que se mataran unos a otros. Y dicen muchos, ay, es que eran muy salvajes. Pues son muy salvajes cuando ven las luchas, las luchas de doble A. Bueno, de doble A o triple A. Triple A. Sí. O sea, no hacen lo mismo, sí. No se bañan en sangre. No pasa también en los deportes, hermanos. Hoy en día, el fútbol, a cada rato, a cada momento, los jugadores a propósito lesionan a otros, ¿verdad? Un cabezazo a un mexicano que le rompieron el cráneo del cabezazo. A otros que les parten la pierna literalmente y los dejan ya para no jugar nunca más. Y así muchas cosas, pues somos igual o peor de salvajes. Nada más, lo único que hemos buscado es una modalidad de lo que hacían los romanos. ¿Sí? Pero hacemos lo mismo, hermanos. Así que dice nuestro Señor, dice, esto, claro que no. Estos, algunos, no todos. Los centros de trabajo también, no todos, hermanos. Dice el cristiano, es que en la cantina donde trabajo gano muy bien. No puedo dejar de trabajar ahí. Dice Jesús. No. No puedes trabajar en él. No te es lícito. Pero dice el cristiano, es que ¿qué hago? Tienes que buscar otro trabajo, pedirle al Señor otro tipo de trabajo y el Señor lo va a dar. Miren, hermanos, muchas mujeres del oficio más viejo del mundo llegan a los pies de Jesús y se regeneran. Dicen, ya no puedo vivir ahí, ya no puedo vivir de esa manera. Me retiro de esto, me da mucha ganancia, me gano mucho más que en cualquier otra actividad, pero voy a los pies de Jesús y cambio mi vida terrenal por mi vida espiritual. ¿Vamos a comprender? Entonces nuestro Señor Jesús dice, tienes una parte terrenal, sí, y vives ahí. Los niños tienen que ir a las escuelas, sí tienen que ir a las escuelas. Hoy en día muchas iglesias que son grandes tienen la facilidad de poner una primaria, una secundaria y hasta preparatorias y universidades cristianas, como lo hicieron los católicos, ¿verdad? Pero ahora son cristianas.
pero no todas las iglesias tenemos esa facilidad. Entonces nuestros niños, nuestros jóvenes, les diríamos, no vayas allá. No, sí, pero que tu vida terrenal esté condicionada a esto, llevada y enseñada por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Es que las mujeres dicen, es que yo tengo que tener muchas amigas. Hay mujeres cristianas que son muy amistosas con el mundo, y dice el Señor, no dejes de tener amistad con ellas, pero condicionadas, ¿verdad?, a la ley de Dios. Miren, hermanos, cuando una cristiana se somete a la palabra del Señor, se ve reflejada en su vida, en su familia, en su esposo, en su entorno familiar, que ella es cristiana. Cuando una cristiana es muy terrenal, cuando se va a la parte de darle tributo al mundo, entonces también se refleja. Y dicen, y mucha gente dice, bueno, entonces ¿para qué vas a la iglesia? No, que muy cristiana. Estás todos los domingos ahí y entre semana estás echando ajos y cebollas. No puede ser eso. Es que así se comportan los del mundo, pero nosotros somos un pueblo de Dios. Es diferente. ¿Sí? Bien. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, dad al César lo que le corresponde al César, y darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde a Dios? Todo. Todo. Todo, mis hermanos. Cuando nosotros actuamos aquí con respecto a lo que Dios manda, entonces nuestra vida, aunque esté aquí, se ve reflejada con todo esto. Es decir, aquí, aunque estemos en un lugar, ¿verdad?, de servicios, o estemos en una escuela, o estemos en un hospital, o estemos trabajando en un banco, o vayamos a algún servicio de bancos, y vamos a un lugar de asistencia social, a cualquier lado de estos, hermanos, cuando actuamos de acuerdo a esto, entonces esta vida terrenal también llega a ser espiritual. Y a través de eso empezamos a restarle cada vez menos vida terrenal a nuestro cuerpo o a nuestro ser. ¿Sí? Vamos comprendiendo esto. Pareciera que no, pero sí. Entre más los cristianos, hermanos, los verdaderos cristianos, los maduros, no los verdaderos, los maduros cristianos empiezan a actuar de una manera muy diferente, que empiezan a transminar su vida espiritual a estos entornos. Cuando un cristiano va a un hospital, lo primero que tiene que hacer es orar por los que están al lado. Ay, que estoy enfermo, sí, pero también puedes hablarle al que está al lado. Que voy a la escuela, ahí hay muchas mujeres y hay mucha relación ahí entre las personas. Pues yo puedo influir en esas personas hablándoles de Cristo. Le estoy transmitiendo mi parte espiritual. Que estoy en un hospital, voy a un banco. Hermanos, las mujeres son muy buenas para hacer amistades. Están ahí en la fila de las tortillas y pueden hablarle. Están en los hospitales esperando ser atendidas, también pueden hablar de Jesús. Y entonces toda la vida espiritual se transmite aquí. Y entonces la moneda que le damos a tributo al César cada vez va a ser más de menos valor. ¿Verdad?
Miren, vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 22, 15. Es el mismo pasaje, pero vean lo siguiente. Entonces se fueron los fariseos y consultaron para sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora vean qué dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿qué? ¿Por qué me tentáis hipócritas? Ahora, fíjense, ¿qué es hipócrita, hermano? Hipócrita es aquel que predica y no hace. Que predica y no hace. Muchos, hermanos, y estoy hablando de toda la iglesia, estoy hablando de pastores, predicadores, ujieres, congregantes, toda la iglesia, muchos son eso, o somos eso. Predicamos y no hacemos. Somos fariseos en toda la extensión. ¿Por qué? Porque somos conocedores de la palabra de Dios, ¿o no? Y no nomás los pastores, toda la congregación, porque a eso venimos a la iglesia, a aprender palabra de Dios. Nos hacemos hipócritas, porque predicamos y no hacemos. Dice el Señor, ¿verdad? Dice, hipócritas. A veces nosotros nos tendremos que... el hermano Polo, hermanos, decía, toda la palabra me la aplico yo. Toda la palabra de Dios. Los cristianos que dicen, cuando están las bendiciones, cuando están las promesas, ahí estoy yo. Aquí estoy yo para recibirla. Ahí sí decimos, heme aquí, Señor. Pero en todos los pecados, todas las maldades, es para los judíos, es para los hebreos. Y cuando nombran a los egipcios, también dicen, es para los egipcios, es para los persas, para los griegos. Pero ya no nos la aplicamos. Y entonces nuestra vida empieza a girar alrededor de este tributo. Y nuestra moneda empieza a subir de valor. Más. Ahora, vean qué dice acá. Mateo nuevamente. Vean el versículo Mateo 22, 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron ¿qué? ¿Qué es un denario? Un denario es una moneda con la cual se podía vivir una familia completa un día. Vivir un día una familia. Algo así como, digamos, lo de un salario mínimo. ¿Sí? Que ahora es mínimo, ¿verdad? Pero era así. Todo el sentido de lo que se dice, hermano, o más bien todo lo que se dice en la vida, todo tiene un sentido. Entonces, dice, lo que está diciendo, le presentaron la vida terrenal de las personas. ¿Sí? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, sí, esa moneda
tiene una vida espiritual y una parte terrenal. ¿Cuál le das tú a? ¿Cuál le das tú? La espiritual. Amén. Amén. Ese es el problema, hermanos. Que cuando el cristiano no aprende o no madura, no escucha las predicaciones, porque hoy en día tenemos ventaja con los de hace 10, 15 años. Ahora podemos, antes conseguir una predicación era difícil, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ahora podemos oír 20, 30 predicaciones, pero oigan la de su iglesia. Las de su iglesia para que quede confirmada la enseñanza. Pero hoy en día, hace unos años prediqué los cristianos cibernéticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los cristianos cibernéticos? Lo que se comen de todo, no saben, pero se comen de todo lo que hay en las redes sociales. Y hermanos, no todo es correcto. Yo diría que un 95% de lo que se predica en las redes sociales es basura. 95%. Y estoy siendo generoso. Entonces, tenemos que primero madurar espiritualmente, orando, leyendo Biblia, oyendo la predicación de lo que me dijo el pastor de mi iglesia, y entonces voy a hacer un análisis de lo que me está diciendo. Y a través de eso, sacar el verdadero consejo, la verdadera sabiduría de Dios a través de la Escritura y vivirla, porque no se trata de entenderlo solamente y comprenderlo, sino de meterlo a nuestra vida, para que nuestra vida cada vez, ¿verdad?, para la parte terrenal vaya siendo cada vez menos, hasta que llegue a ser prácticamente nada. Y entonces todo esto se va a nuestra vida espiritual. Y eso es ventaja. Es ventaja. Porque a través de eso, en la predicación vamos a ver cómo ayuda a eso. Ir viviendo lo que aprendemos aumenta nuestra vida espiritual y reduce nuestra vida terrenal. ¿Sí? Y todo eso ayuda también en las congregaciones. Aquí, gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo, que tenemos una iglesia que se ama. Yo sé que nos amamos, hermanos. Yo no veo aquí envidias, no veo peleas. Veo que sí hay carencias, sí hay necesidades y que llega a haber problemas, sí, pero se solucionan fácilmente con el amor en Cristo. Pero hay guerra espiritual, tenemos lucha espiritual, pero todo eso se subsana cuando la iglesia empieza a ser espiritual. Todo. Y eso nos facilita a los pastores mucho. ¿Por qué? Porque en lugar de estar enfocados en problemas de iglesia, ¿verdad?, nos enfocamos en estudiar. Y todo eso es producto de que predicamos contra el pecado. Si no predicáramos contra el pecado, quizás tendríamos más problemas. No, predicamos contra el pecado. A veces hasta tenemos que hacerle así, ¿verdad, hermanos? Así, el otro día lo hice así, me dolió mucho. Fue en la otra iglesia. Bien, entonces, dar a Dios, cuando nuestro Señor Jesús, dar acá, habla primero, ¿eh? Dice, dar al César lo que es del César y a Dios
que es de Dios. ¿Qué parte le das tú? Lo que es de Dios. ¿Pero qué parte? ¿O qué tamaño de tu moneda le das? ¿O qué tamaño? ¿Verdad? Recordemos, el tributo es el impuesto y el impuesto lleva siempre a dar una parte, solamente una parte de lo que ganamos. Entonces, ¿qué parte le das tú? ¿Qué parte le doy yo? ¿Qué parte hago que mi familia le dé al César? ¿Qué parte hago que mi familia le dé a Dios? Y estoy hablando como padre de familia, estoy hablando como madre de familia, estoy hablando como hijo de familia, cuando ya tengo de 10, 12 años en adelante, porque ya empiezo a participar de las decisiones de la familia. Entonces, ¿qué parte le doy? Muchas iglesias, hermanos, empiezan a crecer cuando los hijos, en lugar de irse a pagarle tributo al César, se van a esta parte. Y entonces los padres dicen, no puedo ser menos que mi hijo. Hay un hombre que llega ahí al negocio y nos ponemos a platicar. Y él me dice, yo creo que su hijo es cristiano. Yo creo que es cristiano. No es que no me lo dice abiertamente este hombre, pero dice, lee mucho Biblia. Y me dice que conozca de la Biblia. Dice, lo quiero mucho. Dice, y sé que es el más sabio de mis hijos. Pero todavía no. Dice, todavía un ratito. Dice, y vengo contigo y me empieza a hablar de lo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué parte? La pregunta, ¿cuánto le das de tributo al César y cuánto le das de tributo a Dios? Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta mañana le damos gracias porque a través de la Escritura, a través de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aprendemos, Señor, que tenemos una vida terrenal, la cual no podemos olvidar, Padre, pero que es tu Espíritu Santo ayudándonos a que cada vez demos cada vez menos impuesto al César. Y le pedimos y le rogamos que sea Él mismo, su Espíritu Santo, a través de su poder y a través de su santificación, que cada vez menos demos tributo al César. Que sea su Espíritu Santo, Señor, regenerando y santificando a su iglesia, para que cada vez le demos más y más de nuestra vida a nuestro Dios. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para su gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos.